hermano no pudo venir en la semana porque estaba orando por mí allá desde su trabajo o algo. Yo comprendo, ¿no? Quiero darle un saludo muy cordial y decirle no solo feliz sábado, sino decirle somos hermanos en Cristo. Somos de la familia más linda que puede existir, la más extendida. Hablamos de la familia nuclear, el hombre y la mujer. Dios los creó cuando se unen en matrimonio. Dice, serán una sola carne. No se lo crea que, mire, aún el matrimonio eso no está en tiempo presente porque es un programa a conseguir. Note que Dios no dijo, son una sola carne, sino que dijo, serán. Porque ser una sola carne es un programa de toda la vida. No es nada más, la palabra carne puede significar aquí la totalidad del ser humano. La persona integral, muchas veces en la Biblia, carne significa humanidad. La persona total, física, mental, espiritual, que sean una sola carne. Y como consejero profesional, y que preserven su identidad. Porque ser una sola carne no significa que uno de los dos desaparezca, eso sería fusionado. Y eso es un problema grave. Codependencia, no. Sino que ambos preserven su identidad y se unan como una unidad. Unidad en la diversidad. Porque no hay nada más diferente que un hombre y una mujer. Pero se pueden complementar. Pueden ser recíprocos. Y dejar que Dios, porque el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres, porque Dios es el creador, el diseñador, y Él debe estar en el primer lugar. Felicidades a las damas por su día especial, pero recuerda que Dios debe estar en primer lugar en tu vida. Estaremos de acuerdo los esposos de que no seamos nosotros el primer lugar en la vida de la esposa, sino que sea Dios. Porque entonces Dios también te va a convertir a ti en el rey de su corazón. Porque es solo Dios quien lo puede hacer. ¿Han oído ustedes alguna vez decir, mi amor se acabó? Y yo le digo, bueno, ¿y será que era amor lo que había? Porque a veces le llamamos amor a muchas cosas, simplemente a un pensamiento voladizo. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor, nunca deja de ser. Wow, mire la hermana, me le va a dar un chequecito cuando se ponga el sol, pero si ella misma es la tesorera. Ay, Dios mío, ya la regué. El amor nunca se acaba. Nunca deja de ser. Y esos que dicen que se le acabó el amor, habría que hacer un challenge. ¿Quién se equivocó, la Biblia o la persona? Bueno, mira, dándole un poquito de razón y admitiendo que el amor se le puede haber acabado, ¿será que no lo podría volver a conseguir? ¿Quién creó el amor? Dios. Y hasta todavía podríamos, mira hermano, hoy las damas son bien listas. No es que lo creó, sino que Él mismo es amor. A Dios nadie lo creó. Y si Dios es amor y el amor y Dios existe por siempre, entonces el amor también existe por siempre. Y si alguien pudiera decir, todavía clamo que se me acabó el amor, si va a Dios, Dios le puede crear un nuevo amor. Dios puede resucitar el amor. Ahí donde está el secreto. El que creó los mundos puede crear el amor si vamos a esa fuente de amor. Por eso si hay alguien que está teniendo problemas y luchas en su matrimonio, en su vida. Dice Gottman, que es un especialista a nivel mundial, que todos los matrimonios tienen problemas. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? Porque si alguien no tiene problemas, que vaya a discutir con Gottman. O que vaya a discutir con Pablo, que dijo no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En vez de decir no se enojen, dijo no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dando por sentado que nos enojamos. ¿Quién aquí es el que no se enoja, hermana? Usted que sabe tanto aquí. Pero hay un enojo que es bueno, que la Biblia le llama ira santa, que es ante lo malo. Pero no enojarnos contra las personas, sino contra lo mal hecho. ¿Verdad? Pero a las personas, porque Cristo Jesús, ¿qué hacía con el pecador? Amaba y ama al pecador.
pero odiaba el pecado. ¿Ustedes vieron a Cristo alguna vez amar al pecado? Y al pecador lo amaba, escribió sobre la arena los pecados. ¿Para qué se escribe sobre la arena? Para que cuando sople la brisa se borre. ¿Alguno te condenó?, le preguntó aquella mujer. Ninguno me ha condenado, porque ya Cristo había escrito los pecados de todas las personas que pensaban que eran santos. Mire que si Cristo llegara hoy aquí se pone a escribir en tierra los pecados. Ay, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Pero todos veían y se iban. Veían y se iban. Pero la acusada del pecado mayor quedó frente a Jesús. Y Jesús no escribió el pecado de ella, porque ella nunca lo escondió. Nunca lo escondió, Jesús no lo escribió. Y lo que más me gusta es que le dijo: ¿alguno te condenó? ¿Y qué dijeron? Ninguno. Y el Señor le dijo: no te condeno. ¿Qué más le dijo? Vete. De todas esas palabras, ¿cuál es la que ustedes creen que es más linda de todas esas frases? Porque mire, pero no te condeno, esa es la frase más linda. Porque vete, se lo decían cuando la usaban tantas personas, ¿verdad? No peques más. Nunca falta un santo, un santurrón que le diga a uno: no peques más. Disculpen ustedes, estoy hablando de otras iglesias, no de aquí. Pero eso de no te condeno fue la frase más linda de Jesús. Y quien único nos puede condenar es el pecado realmente. Y a veces nosotros mismos, con nuestra actitud, permanecemos en una condena. Quedamos condenados. Porque aquella mujer pudo quedar condenada si no hubiera aceptado a Jesús. El Evangelio no nos dice qué pasó con aquella mujer, pero es curioso que en el deseo de toda la gente viene bien coherente con la historia del Evangelio una escritora del siglo XXI, del siglo XX, vamos a decir, que Dios la inspiró, y ella dice fue una de las más fieles colaboradoras de Jesús. Eso es consistente con lo que la Biblia enseña. A los que mucho se les perdonó, ¿qué pasó? Amaron mucho. Aquellos que creían que estaban preparados, que eran los justos, los buenos de la película, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Qué triste, ¿verdad? ¿Será que esa historia se puede repetir hoy en día? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿quiénes fueron los que llegaron allí para cuidar de Jesús muerto? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron los apóstoles? Mire, Día Internacional de la Mujer, pero ¿quiénes llegaron allí? No importa. Llegaron las mujeres. Ay, discúlpenme los hombres. Yo creía que iban a decir: llegaron Pedro, llegó Tomás, llegaron los 12 apóstoles de 2 en 2, ¿verdad? Los 70 llegaron. Yo creía que era eso. ¿Fueron ellos los que llegaron? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Pero ahí estaba Juan. Estaba Juan, pero ya estaba. Pero ¿quiénes llegaron con el perfume para ungir a Cristo? ¿Estaba Juan ahí para ungir a Cristo? Ay, Dios mío, estoy metiendo en problemas a los hombres, no van a querer que venga más yo aquí. Las mujeres son bien decididas, ¿eh? Son bien decididas. ¿A quién le dijo el ángel: vayan y avisen a los discípulos que ha resucitado? ¿A quién se lo dijo? Fíjense, hoy todavía no queremos ni que prediquen. Ay, Dios mío. Y si no es por ella, no nos hubiéramos enterado que Cristo resucitó. Tenemos que agradecerle a todas las damas. ¿Cómo supimos? ¿Cómo supo Pedro que Cristo había resucitado? ¿Cómo fue que lo supo? ¿Cómo supieron? ¡Ha resucitado! Y corrieron los apóstoles para llegar. Porque el mismo Juan dice que corría con Pedro para ver quién llegaba primero. Gracias a las mujeres. Pero ahora tengo también un análisis sobre la falta de fe, aún de las mujeres. De los discípulos ya fue evidente. Ya fue evidente, ya para qué tirarle más si ya está en el suelo. Ay, Dios mío.
Pero ahora vamos a hacerle una pequeña revisión a las que fueron allí a ungir al Señor. Estaba también su mamá allí, ¿verdad? ¿Qué llevaban? ¿Qué llevaban en la mano? Ungüentos y un incienso. A ver, una dama que responda. ¿Para qué eran esos ungüentos? ¿A quién? ¿A un Cristo vivo o muerto? A un vivo. Pero a un vivo se le unge con ungüento. Usted como que las está defendiendo. Ay, Dios mío. A un muerto. A un muerto. Ellas fueron a encontrarse con qué Cristo. Con un Cristo muerto. Mira, ahora los hombres respondieron. Dijeron, vamos a reponernos de esta. Fueron a encontrarse con un Cristo muerto que había dicho al tercer día, resucitaré. ¿Realmente tenían fe ellas también? Como muchas veces hacemos obras que nos ponemos en riesgo hasta de muerte con nuestras propias obras, pero a veces eso no quiere decir que tengamos fe. Porque el mismo ángel, cuando se las encontró, le hizo una pregunta y le dijo, ¿y por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Y hasta le dijo, ha resucitado. Yo fui allí a la tumba de Jesús, a las dos tumbas que dicen que hay, fue una sola, pero ahora tienen dos ahí que señalan que una de las dos fue. No tengo tiempo para explicar cuál es la más evidente, pero cuando miré hacia atrás, dice, no está aquí, pues ha resucitado. ¡Wow! Yo quería llorar. Yo soy duro para llorar. La vida no me enseñó a veces ni a llorar. Yo admiro a las damas cuando lloran porque las lágrimas limpian el alma. Pero el ángel le dijo, ha resucitado como os dijo, al tercer día resucitaré. Fíjese que el mayor pecado, en Romanos 14 se define el pecado. A los adventistas usted le pregunta, ¿qué cosa es pecado? Y rápido saltan. ¿El pecado es? Porque andamos con la ley, nos gusta la ley, el monte Sinaí, eso es lo que nos encanta. Pero el monte Calvario, a mí me gusta mucho el monte Calvario, porque el monte Calvario es el que me lleva al Sinaí. Este pueblo quiere ir del Sinaí al Calvario. Pero qué bonito fuera invertir el viaje del Calvario al Sinaí. Porque hasta en la definición que Pablo da de pecado, que tal vez en el Nuevo Testamento el que comprendió más profundamente la salvación pudo haber sido Pablo. Porque como andaba alejado, como era perseguidor, como no tenía el honor de haber sido de los 12 apóstoles, de haber conocido a Jesús personalmente y de ser un perseguidor que sujetaba ropas para matar a un santo, que gritaba, veo los cielos abiertos y a Jesús. Ok, eso lo ves tú, pero yo no sé si Pablo lo vio. Pero ahora cuando él iba camino a Damasco y cayó al suelo y vio a Jesús cara a cara y vio las manos heridas y vio las cicatrices. Eso cambió para siempre el curso de su vida. Y en Romanos 14, cuando definió el pecado, dijo, lo que no procede de fe es pecado. Fíjese que en el concepto de Pablo, el pecado es lo que no procede. Ya fastidió ese lema que andan algunos por ahí de que María era inmaculada. ¡Wow! ¿Qué tipo de fe llevaba a la cruz? Si el Señor le dijo, al tercer día resucitaré. Y andaba buscando un muerto que había dicho, al tercer día viviré. Yo aprecio mucho a María y su ministerio porque Dios la escogió. Por algo la escogió. Pero fíjese, al niño lo dejó abandonado. ¿Por cuántos días? Oiga, qué suerte que eso no sucedió aquí en California porque hubiera ido a dar Jesús a un shelter y María a la corte. Ay, Dios mío. ¿Cómo podemos decir que los seres humanos son perfectos? Cuando la Biblia dice que el único justo que no pecó es Jesucristo. El único que fue al bautismo sin pecado es Jesucristo. Dice que vendrán falsos cristos y falsos mesías. A veces los tenemos hasta en las mismas iglesias.
porque quieren ir al bautismo sin pecado. ¿No serán falsos cristos y falsos mesías que quieren ir al bautismo como fue Jesús, de inmaculado? Nada más lo dejo, no condeno a nadie, pero lo hago para la reflexión, porque me gusta proclamar el Evangelio. Porque yo les quiero decir a ustedes que cuando pasó el siglo I y se cerró la Biblia, la iglesia trató de reentender el Evangelio de otra vez, ¿no? Y ese es el Evangelio que más nos gusta a los humanos, el que se reconstruyó después del siglo I, ¿no? Hay que tener una persona en largos estudios para que se bautice, enseñarle mucho, que guarde, que cumpla con todo. Y siempre hay los hermanos que vigilan y dicen, ese está listo. Cuando yo muchas veces he visto que la gente, que el que apostató en el cielo era el que más sabía. Y si por conocimiento hay que bautizar a la gente, bauticemos al diablo, que aparte de saber por diablo, sabe por viejo también. Y que recitó las escrituras en el desierto de la tentación. Es curioso eso. Y que no hay ningún bautismo. Si vas a esperar un día bautizarte sin oposición, déjame decirte que no he visto en la Biblia bautismo sin oposición. Porque aún el bautismo de Cristo la tuvo o no la tuvo. A ver, póngase de pie. Póngase de pie un momentito, vamos a dialogar. Usted es Juan el Bautista, yo soy Jesús ahora. Ay, perdóneme, debía haberlo hecho al revés. Yo quiero que me bautices, quiero que me bautices. ¿Qué dijo Juan? Se negaba, se negaba. Pero hágalo. Yo lo hago. No, Sí, no. necesito. Que tú me bautices a mí. ¿Ve? Se negó a bautizar a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, así conviene. Deja ahora. Deja ahora. Fíjate, si Jesús hubiera aceptado la negación de Juan, no se hubiera bautizado. Lo hiciste muy bien, le damos 10 puntos. Vamos a darle 10 puntos. Mire el hermano que condescendiente. Cuando se ponga el sol me le dan un bono para Taco Bell para no hacer mucho gasto. No hay ningún bautismo sin oposición. Y el único bautismo que se hizo para cumplir justicia fue el de Cristo, porque Él era justo. Y todos los demás bautismos son para confesión de pecados. Fíjense que el bautismo es el mismo, pero el significado no es el mismo, porque el de Cristo fue para cumplir justicia. El mío fue ¿para qué? Para perdón de pecados. Ojalá que tu bautismo sea para perdón de pecados. Porque le preguntaron un día a una niña, los niños entienden el Evangelio, así como lo ha entendido Josué. Ellos entienden el Evangelio mejor que nosotros. Por eso es que Jesucristo dijo, tienen que volverse y ser como niños. Porque los niños confían en su papá. ¿Recuerdan el niño que dicen que en medio de la tormenta todos los marineros, los avesados marineros estaban temerosos del barco que se hundía? Y el niño jugaba en medio de la tormenta. Y alguien le dice, ¿no te da miedo la tormenta? ¿Cómo juegas en medio de la tormenta? Dice, es que mi papá está al volante. Él es el piloto. Esa es la confianza de los niños. Que a veces no sabemos cómo vamos a hacer para llegar al final del mes con el dinero. ¿Ves? Los padres, a veces les pasa a los padres preocupados por el dinero. Las madres también. Ustedes ven a los niños preocupados por el dinero. Porque ellos tienen esa confianza en sus padres. Eso lo creó Dios a los niños para que nosotros veamos la relación que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo, si no os volvéis, fuereis como niños, vosotros no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué cosa es fe? Fe es levántate y anda. ¿Qué cosa es fe? Fe es si puedes creer al que cree. Todo es posible. Eso es fe. Fe es creer en lo imposible para el hombre, pero que es posible para Dios. Mientras racionalices la fe, estarás en el pecado más grande que te puede perder.
que es la falta de fe. Todo lo que no procede de fe, eso es pecado. Necesitamos llegar al monte Calvario, allí donde llegó el ladrón. Tal vez no llegó, lo llegaron. Pero allí en ese monte Calvario fue donde se reescribió el Evangelio. Porque el Evangelio se interpreta mejor desde la cruz hacia el Sinaí. Desde el Sinaí hacia el Edén. Desde la cruz hacia la segunda venida. Y la cruz que sea el epicentro glorioso de donde brota toda explicación. Porque dice que ese es el manantial abierto para purificar el pecado y la inmundicia. Hemos estado con el cantito Yo y mi casa, y fíjese, Josué, después que conquistó la tierra, ¿cómo fue que la conquistó? ¿Fueron los ejércitos que conquistaron la tierra? ¿Usted cree que la ciudad de Jericó estaba en la ciudad de Jericó? Dando vueltas se conquista una ciudad, dando vueltas y tocando cuernos de carnero. A ver los músicos aquí, salgan a rodear una ciudad con cuernos tocando, a ver si ustedes creen que las murallas van a caer. ¿Cómo fue que cayeron esas murallas? ¿Por qué fue? Miren, hermano, por fe cayeron los muros de Jericó. ¿Cuál era la preparación de Rahab, la ramera? Hasta le hemos dejado un nombre que es triste, el nombre que le hemos dejado. Rahab. Porque en la Edad Media surgió esa palabra ramera. No existía en los días en que se escribió la Biblia. Pero en la Edad Media la gente no quería decir que eran de mala vida y se hacían que estaban vendiendo flores y ponían una ramita especial ahí delante como para decir, se vende algo más, ¿no? Entonces la gente de ahí surgió la palabra ramera. Qué triste que le digamos, que lleguemos al cielo y le digamos, ¿es usted el ladrón? El ladrón va a decir, ¿cómo que yo soy un ladrón? Si yo robé, pero yo fui perdonado y transformado por el Señor. Y ahora va a llegar usted preguntando, ¿allá es usted el ladrón? Y de allá, por allá estará Rahab, y ¿qué le preguntará a alguno? ¿Y es usted Rahab la ramera? ¿Cómo ramera? ¿Quién se acuerda de eso? Yo fui transformada por la fe. ¿Quién iba a decir que esa mujer se casó con un príncipe de Israel? ¿Quién iba a decir que esa mujer iba a ser la bisabuela del rey David? Tatarabuela de Salomón. ¿Quién iba a decir que entre tantas mujeres de Israel, una cananea iba a estar en la descendencia de Cristo? Junto con Ruth, una moabita. Que la propia ley decía que un moabita no entraría en la congregación de Dios ni en la 10ª generación. Miren lo que hace la fe. Hasta por encima de las leyes. Hasta por encima de las leyes. Porque la fe es la expresión máxima del carácter de Dios. Es la confianza. Porque la ley expresa el carácter de Dios. Pero ¿qué prima en Dios? ¿La justicia o la misericordia? Y entre la misericordia y la gracia, ¿cuál de las dos primaría? Wow, aún todavía prima la gracia, porque con la misericordia no nos dan lo que merecemos, que es la muerte, pero con la gracia nos dan lo que merecemos, que es la vida eterna en Cristo. Ese es el carácter de Dios. El ser humano en el pecado ama el pecado y odia al pecador, ¿ve? Al pecador lo odia. Dice, este no está preparado. Este no está listo. Es como que en el fondo será eso un amor. Este niño es malo, decimos, pero cuando llega la mamá, déjenme el niño. Y si llega la abuela, dice, es bueno. ¿Ve? Es la gracia de Dios, ¿verdad? Que se ha manifestado para salvación. Y yo quiero que nosotros conectemos con ese Dios de la gracia. Con ese Dios del amor. Que nosotros mismos nos demos una oportunidad en este día maravilloso. Aparte de Héctor y de Josué, si alguien más decide dar ese paso de fe, pase atrás con fe y no le vamos a despreciar.
Pero usted puede esperar 1 año, 2 años, 3 años. Si no es por fe, está perdiendo su tiempo. El día que usted vaya al bautismo por sus propios méritos y por su propia preparación, vamos a tener un legalista más en la iglesia de los tantos que tenemos. Ay, Dios mío, hablé mal, ¿verdad? No es de esta iglesia que estoy hablando. No es de esta iglesia que estoy hablando. Pero acuérdense ustedes que el Evangelio Jesús lo reescribió. Porque los judíos eran los doctores de la ley. Porque nosotros no podemos saber más de la ley que sabían ellos. Y ellos no conocieron al Señor. Pero el Señor dijo que Él no venía a abolir la ley. Pero Él venía a encarnar la ley con el amor y con la gracia. Reescribirla de nuevo. Porque quien único la puede escribir, ¿por qué la escribió sobre la piedra? A ver, los adventistas responden bien esta pregunta. ¿Por qué la reescribió sobre la piedra? Para que fuera permanente. Pero yo he encontrado una segunda respuesta. ¿De qué son nuestros corazones según Ezequiel? ¿No será que Dios la reescribió sobre la piedra para ilustrar también el corazón humano de piedra? Y que cuando Él la reescribe sobre la piedra de tu corazón, la piedra se transforma en carne. Porque dice que el Espíritu Santo es el único que puede. La ley solo pudo ser escrita por el dedo de Dios. Y el único que puede escribir una ley en un corazón que se bautiza es el Santo Espíritu de Dios. Esa es la única ley que puede ser el cumplimiento de la ley. Todo lo demás es una pamema que no convence a nadie. Y cuanto más cerca está, menos se convence. Porque la gente más santa, el que está más cerca, es el que recibe los estragos de tanta santidad. Pero si tú quieres una santidad, deja que venga al Señor por fe. Porque fíjese que hasta en el versículo que manda a bautizar, dice bautizándolos, enseñándoles. ¿Por qué no pusieron enseñándoles, bautizándoles? Wow, mire que yo he mirado en todos los manuscritos antiguos y en todo está escrito igual. Bautizándoles. Y ese I no está, fíjese. Se lo han metido los traductores porque como queriendo armonizar la Biblia que ya estaba armonizada. Porque es el mismo proceso, bautizar, enseñándoles. Y cuando dice que guarden es la tercera palabra. Y cuando dice todas las cosas es lo último de la frase. Y nosotros queremos reinvertir el Evangelio. Todas las cosas que guarden, enseñándoles, bautizándolos. Búsquelo en su Biblia, yo soy profesor de griego, para que usted vea que ese orden está invertido. Y cuando nosotros invertimos el orden, estamos cambiando el significado de las palabras, porque no es lo mismo decir un pastor pobre. Si ustedes me preguntan si soy un pastor pobre, le digo que sí. Pero a ver, invierte el orden. Un pobre pastor, ya usted me ha insultado si me dice eso. Si usted me dice que soy un pobre pastor, ya entonces si no vengo más, ni aunque la tesorera me llame con todo el fondo de la iglesia, no vengo más. Si un pobre pastor no debería estar aquí. Pero un pastor pobre, sí, porque es nuestra pobreza, nuestra humildad, nuestra sencillez, podría ser nuestra pobreza. Bienaventurados los pobres, y si son en espíritu, más todavía. Cuidado con invertir el orden de las palabras porque se cambia totalmente el significado. Bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Un día me dijo un hermano, ese hermano que usted va a bautizar, en 6 meses ya se habrá apartado. Le dije, no, yo oyéndolo usted se apartó hoy mismo, hermano. Ay, Dios mío. No tengan miedo a bautizar a la gente. Porque el Señor dice, venid a mí todo lo que está trabajado y cargado. ¿Ustedes creen que una junta de iglesia del siglo XXI, un carcelero que quiso matar a Pablo esa noche, que lo metió en el cepo de más adentro, que tenía llagas, ¿quién había hecho esas llagas?
¿No era él el carcelero? ¿Usted alguna vez, usted bautizaría a un hombre? Yo nunca he bautizado a un hombre que me dejó todo llagado la misma noche que me está pidiendo el bautismo. ¿Usted lo bautizaría? ¿Usted sabe lo que es Pablo haber bajado a la pila bautismal todo lleno de llagas y de heridas recién hechas por el mismo hombre a quien estaba bautizando? Eso rompe todos los esquemas que surgieron en el poscristianismo. Porque además de haber golpeado a Pablo con vara, había querido suicidarse incluso. ¿O es mentira eso también? Había tirado de la espada para cortarse la cabeza. Porque él dijo, la lógica humana, todos los presos se fueron. Y en la ley romana, con uno que se vaya, pago con mi vida. ¿Qué hago yo aquí? Me corto la cabeza, los presos todos se fueron. Y en medio de la oscuridad una voz brotó. Y dijo, no te hagas ningún mal, de aquí no se ha ido nadie. Todos estamos aquí, porque este terremoto ha sido para quebrar tu corazón. El hombre dice que dijo, ¿qué haré para ser salvo? No tienes que hacer nada, ese es el problema nuestro. ¿Qué haré? La pregunta está mal enfocada. ¿Qué haré para ser salvo? La misma pregunta está mal enfocada. Cree en el Señor Jesucristo. No es hacer, es creer, es confiar, es aceptar a aquel que va a escribir todo en tu corazón. Porque vas a recibir el Espíritu Santo y Él es el único que puede escribir la ley en tu corazón, y es el bautismo el que crea la recepción del Espíritu Santo a un corazón. ¿Se pueden apartar la gente? Sí, se pueden apartar porque siguen teniendo libre albedrío. El bautismo no les quita el libre albedrío. Pero un día una hermana me dijo, yo voy a hacer una iglesia no como la que usted hace, doctor Morales. Yo he plantado iglesias en España, en muchos lugares. Voy a plantar la iglesia donde nadie se va a apartar. No me dejó predicar allí nunca, fue ella, y como a los 3 años yo no oía hablar ya de la iglesia perfecta, no oía hablar. Y fui y la visité, le dije, hermanita, ¿y la iglesia? Porque ahora ni usted está yendo a la iglesia. Me dijo, se fueron todos, por cualquier sistema se van. Se fueron también. ¿Se le fueron a Cristo o no se le fueron? ¿Y qué le dijo a los discípulos? Ustedes sí que no se van a ir, ¿verdad? ¿Se quieren ir ustedes? Ustedes también se quieren ir. Ay, Dios mío, qué clase evangelista era Cristo. Y solo se pueden quedar aquellos que digan, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y muchos se van de la iglesia y vuelven de nuevo, porque el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. ¿Crees eso o no? Toda persona que es proclamado sobre él el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su condición va a cambiar para siempre. Porque hay un Espíritu Santo de Dios que va a retumbar en sus oídos. Y que las personas a veces nos alejamos por un tiempo. Pero hay algo que nos persigue. Hay algo que nos dice, este es el camino. Andad por él. Y yo no le quiero hacer el trabajo al diablo, y hay mucha gente para hacerlo. Lo último que voy a leer, porque en Mateo, no, vamos a ir a Apocalipsis. El último libro de la Biblia. La Biblia termina con una franqueza impresionante. Ahora vienen los universalistas diciendo que todo el mundo se va a salvar, hasta el diablo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Querer salvar al diablo? Le dije yo a uno, pero bueno, si se salva el diablo, voy a pedir que viva en tu mansión para siempre. Eso es lo que voy a pedir. A ver cuánto tiempo resiste con él allá. Porque ¿para qué lo echaron de allá? Para salvarlo al final, mejor haberlo dejado. Porque el amor de Dios, y ahora sí me van a perdonar, pero si el amor de Dios salvara, salvaría a todo el mundo. Pero la Biblia dice, por gracia soy salvo. Y dijo un pastor de estos modernistas, yo no soy ni modernista ni legalista, yo quedo mal con todo el mundo a veces. Porque dice Efesios 4:8, por gracia soy salvo, por la fe. Y entonces dice, y esto
un singular, para que sea un solo paquete, la gracia y la fe. Porque la gracia es la provisión de Dios y la fe es la respuesta del hombre. Porque una cosa es lo que Cristo hizo por ti en la cruz, en el Jordán, y otra cosa es tu respuesta. Entonces, por gracia, soy salvo por la fe. Pero esto que ya se convierte en un plural, porque hay que unir la provisión de Dios con la respuesta del hombre, esto es un don de Dios, porque hasta la respuesta del hombre, esa fe, ¿quién la pone? En el corazón. Pero tú tienes que querer. ¿Qué dice Filipenses 4:13? El versículo que más nos gusta. A ver, cada vez que lo hago, no lo vayan a suspender, porque cada vez que lo hago, me suspenden el examen. ¿Quién es quien lo puede todo? ¿Quién es quien lo puede todo? Pero ¿quién es quien lo puede todo? Mire, la hermana, es bien sabia la hermana. El que lo puede todo no es Cristo, soy yo. Porque si usted va a la gramática y le dice, a ver, dígame cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo soy el sujeto. Lo puedo. Todo es el objeto directo. Y en Cristo es un objeto indirecto. Porque Cristo no interfiere en tus decisiones. Él te va a apoyar. Él te va a guiar. Él te va a dar el poder. Pero todavía quien lo puede, ¿quién es? Es Cristo. Si quieres hacer una nueva versión, tendrías que decir, Cristo lo puede todo en mí. ¿Es eso lo que viene en la Biblia? Y por eso tanta gente se pierde, porque ellos no quieren ser salvos, porque ellos no quieren poder. Pero todavía tú debes ser el sujeto de la acción que responde a la gracia de Dios. Y eso de armar respuesta, no, que Dios todavía no quiere, Dios todavía no quiere. Eso interfiere con el libre albedrío. Decir, no, Dios hoy no quiere, mañana será que Dios querrá, pasado será que Dios querrá. Va a haber un momento en que Dios quiera, pero al patrón no le decimos así. Para ir al trabajo no decimos así. Esa técnica, cuando se arma, dicen una bomba que está, una alarma de bomba en el edificio, ¿qué decimos? Ah, si Dios quiere salgo huyendo. No, usted sale huyendo nomás. Porque este mundo está bajo la alarma más grande de la muerte y de la muerte eterna. Y cuando suena la estampida, todo el mundo debe correr hacia el refugio, y el único refugio es Cristo el Señor. Amén. Y si usted no está haciendo eso, Nicodemo no entendía el evangelio porque era demasiado bueno para entenderlo, porque era demasiado sabio para entenderlo. Y Cristo le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar, ni siquiera lo puedes ver. Y se hizo el tonto, ¿verdad que se hizo el tonto? ¿Acaso puede un hombre entrar en el vientre de su madre? ¿Usted cree que Nicodemo creía eso? ¿Usted cree que Nicodemo, miren lo que son las excusas, que se callen los ridículos? No entendía el evangelio porque era demasiado sabio, porque era demasiado bueno. La samaritana lo entendió mejor que él, porque no sabía mucho y porque era demasiado pecadora. Por eso lo entendió mejor. Hasta el cántaro se le olvidó y fue y predicó a todo un pueblo completo. Y vinieron y aceptaron al Salvador. Y he visto muchas veces el bautismo, hablar de sermones de bautismo con la samaritana. Y hasta Cristo le dijo, 7 maridos has tenido. ¡Wow! Y al que ahora tiene ni siquiera es tu marido. ¿Será que no hubo una conversión allí? ¿Negaríamos eso, que allí no hubo una conversión? Imagínate el bautismo de la samaritana. Los miembros de la Junta de hoy, ¿usted cree que lo hubieran aprobado? Ay, Dios mío, le estoy metiendo en problemas. Y el del carcelero de Filipo, ¿usted piensa que lo hubieran aprobado? Pero ¿dónde aparece en la iglesia, en el Nuevo Testamento, una junta de iglesia aprobando bautismo? Ay, Dios mío, estoy metiéndome en problemas, no me van a traer más. ¿Se dan cuenta que el postcristianismo le ha añadido muchas cosas que detienen a veces la obra de Dios?
el pacto bautismal, el voto. Yo me recuerdo cuando le hacían todas las preguntas a los candidatos, yo era niño y yo me ponía nervioso. Yo decía, ay Dios mío, tantas preguntas que le van a hacer al pobre hombre que se va a bautizar. Esto parece como un juicio de Nuremberg. Mira que si ese señor dice que no, con todo el mundo aquí congregado, yo de niño, yo sentía mucho por el evangelio. Y mi mamá me decía, no, lo van a bautizar de todas maneras, no, estate tranquilo. Pero ya después cuando me dice, estoy haciendo mi tercer doctorado en el Nuevo Testamento, la única pregunta que he visto que se le hizo a un candidato fue, ¿por qué te detienes? Levántate. Y se la hicieron a Pablo. Y la otra pregunta que he encontrado la hizo el candidato, aquí hay agua. Y ahora le voy a dar un dato ya para terminar. ¿Cuál fue la respuesta? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta? Bautizo inmediato. El hermano es listo. ¿Alguien tiene otra respuesta? Porque en las Biblias nuestras viene, si crees de todo corazón, bien puedes. Y sabe que eso no viene en los manuscritos más antiguos. El postcristianismo le añadió esa frase porque querían que el hombre estuviera mejor preparado. Y entonces pusieron a Felipe diciéndole, si crees de todo corazón, ahí en el de todo corazón entran muchas cosas. Rápido viene el legalista y dice, ve, de todo corazón, ahí implica muchas cosas. Y sabe que en todos los manuscritos más antiguos esa frase no estaba. Dice que él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y que Felipe lo jaló y lo tiró para el agua y lo bautizó, es lo que dicen todos los manuscritos más antiguos. Y ya a partir del siglo IV, cuando se habían colado muchas cosas en la iglesia, vino la respuesta bonita, si crees en tu corazón. Bien pues, a nosotros los seres humanos nos gustan las cosas lindas, las vidas lindas, el caminar por fe, el darle la oportunidad a las personas, tal y como Dios los encontró en su camino. Eso nos cuesta trabajo a nosotros. ¿Cómo terminó la Biblia? Mire cómo terminó la Biblia. Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22? 22, ¿cuánto es? A ver, 17. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué dicen? Ven. Yo en mi ministerio nunca vino nadie pidiéndome el bautismo. El día más triste de mi vida de pastor fue un día que vino una niña para ser bautizada. Y yo estaba en una iglesia que ellos eran muy conforme a las leyes. Y me dijeron, pastor, la junta se acaba de reunir mientras usted predicaba y la determinación es que ella no se va a bautizar. Yo vi a la niña con su ropita llorando, marcharse. Y yo dije, ay Dios mío, yo quisiera que tú me perdonaras a mí también por no hacerle frente a esta situación con el látigo con que Cristo tal vez lo hubiera hecho, Dios. Pero poco a poco la iglesia fue cambiando. Y yo que he mirado las cosas en perspectiva, muchas veces he visto los que entran y salen en la iglesia. Y esa iglesia que se triplicó, multicultural para la comunidad. Búsquenla ahí para que vean en Google el protemplo que se hizo para más de 600 personas, 7 hectáreas. La mayor de la gente que están allí proclamando el evangelio fueron la gente que yo las bauticé en campaña rápida. Y esos más antiguos de la iglesia. La mayoría ni están por la iglesia. Cuando vieron su reino derribarse, la mayoría se fueron y hasta por el mundo andan. Y si no andan por el mundo, andan por otras iglesias, dando lucha. Pero todavía la iglesia multicultural para la comunidad en Kansas City, Missouri, sigue siendo la iglesia más grande, adventista, de toda la ciudad. Búsquela en Google. Y a veces la gente es mejor cuando viene a la iglesia que hasta cuando lleva años en la iglesia. No estoy hablando de ustedes.
Dios mío, la estoy regando, ¿verdad, hermana? Y fíjese usted que yo bauticé a un muchacho que venía hasta con olor a alcohol. Yo vi que venía con olor a alcohol. Y le dije, te doy la oportunidad y te bautiza. Y se bautizó la esposa, y se bautizaron los hijos. Y dejó de ser alcohólico. Y se quedó en la iglesia. Y pasó a ser el primer anciano de la iglesia. Y empezó a golpear a todos los irreverentes. Dios mío, para él todo era una irreverencia. Hasta un día me dijo, usted también es otro irreverente más. Y yo dije, me va a pegar. Y se me salió lo de humano. Es que a uno se le sale también. Y le dije, el error mío fue sacarte del agua cuando te tuve allá abajo. Tan bueno que eras. Y él se echó a llorar. Se echó a llorar. Y me dijo, pastor, es un chiste, pero qué bonito usted me ha hablado. Porque yo necesitaba esto. Yo he ido para atrás como el cangrejo. En mi casa no me aguanta mi esposa, no me aguantan mis hijos. Soy el primer diácono de la iglesia. Ha confundido el evangelio. Ha agarrado la vara para darle a las ovejas. Cuando la vara del pastor infunde aliento, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de aliento estamos infundiendo con la vara? La vara es para encajársela al lobo, al oso, para defender la oveja del león. Lo que David hacía por las ovejas es lo que nosotros debemos hacer por nuestras ovejas, porque hay un lobo que las arrebata. Este versículo lo voy a terminar y nos vamos al bautismo. Yo quisiera que fuera Moisés, pero él no está aquí. Él me dijo que podía hacerlo si no llegaba. Voy a repetir ahora la Biblia. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ay, Dios mío. Yo aprecio mucho al pastor Moisés. Él tiene 2 iglesias, 2 hijas, y por eso estoy yo aquí, para cubrir sus espaldas, para ayudar, para juntos ser un solo equipo con él. Él es un hombre de Dios y su esposa una mujer de Dios. Y yo les quiero terminar con este versículo. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿Será que todo el mundo en la iglesia dice ven, o habrá alguien por ahí que tiende a decir vete? Y el que oye diga ¿qué cosa? Ven. ¿Y qué más dice? Y dice aquí, el que tiene sed, venga. ¿Será que hay gente que no tiene sed? ¿Será que por eso no vienen, porque no tiene sed? Porque alguien que desesperadamente tiene sed, dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando tú tienes sed, desesperadamente, ¿alguna vez te has visto en un desierto? Yo sé que algunos sí se han visto en un desierto. Y cuando te quedas sin agua, ¿y será que cuando aparece el agua dice, esta agua está limpia, esta agua está... ¿Será que esta agua está totalmente purificada? ¿Será que es de manantial? Cuando el que tiene sed bebe del agua. Pero Cristo es el agua perfecta, es el agua que salta para la vida eterna. Y dice aquí, y el que quiera, tome gratuitamente. Y le voy a decir la verdad, la salvación es para los que quieran. Porque ahí la palabra celo implica no solo querer, sino es querer de una manera que no lo puedes rechazar. Para eso es el evangelio. Para aquellos que quieren, para aquellos que no pueden quedar más en este mundo, para aquellos que no se pueden quedar más donde están. Con esa franqueza termina la Biblia. Porque dice que yo no creo en el infierno, pero el lago de fuego la Biblia habla. Y dice que el lago de fuego estará lleno de gente con buenas intenciones. Estará lleno de gente que quería realmente salvarse. Quería. Pero no quieren. No quieren. ¿Ve? En el idioma español, cuando uno dice yo quería que usted me diera tal cosa, y entonces usted le dice, bueno, entonces ya no lo quiere, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tenía un tío que cuando yo llegaba le decía, quería que me diera 5 pesos. Él me decía, entonces ya no quieres. Entonces ya no te lo doy. Y hasta que yo no le dijera quiero. Porque qué bonito es el que quiere que tome del agua de la vida
¿Cuáles son los tiempos verbales que hay allí? Es presente. Porque la salvación está escrita en presente, en el día de hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Héctor y Josué, ¿pueden venir acá al frente un momentito? Vamos a pasar ya a las aguas. Y yo quiero presentarlos a la iglesia. Anoche recibimos a Pedro. Vengan acá. Y yo quiero decirles que yo pedí el bautismo como era de tu edad, pero nunca me lo daban porque dice que era un niño travieso, que hacía travesuras de niño. Pero había gente que hacía travesuras de viejo y estaban hasta de ancianos. Ay, Dios mío, es de allá. Hasta que un día al pastor lo iban a correr porque no completaba el blanco y me tiró al agua a mí. Cerrando allá casi por diciembre. Y creyó que había completado un número del blanco que le exigía la asociación. Hoy aquí no se exige blanco. Pero no se dio cuenta que estaba completando el número de los redimidos. Porque dice la Biblia que estamos sufriendo. Los santos clamaron, en una metáfora bíblica, clamaron los santos. ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos aquí? ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos aquí? ¿Hasta cuándo no traerás la justicia, Señor? ¿No miras cómo estamos ensangrentados? Es una metáfora que hay en Apocalipsis y la respuesta fue: esperen hasta que se complete el número de aquellos que han de ser salvos como ustedes. Porque la salvación no es nada más para ustedes. Hay que completar el número. Ustedes serán santos y están clamando, pero piensen en los demás. Por eso estamos así, entre llanto y dolor. Hasta que se complete el número. Hoy se vamos a acercar un poquito más al número. ¿Cuándo será que se va a completar ese número? Yo quiero estar dentro de ese número. ¿Quién propone que ellos sean sumergidos en las aguas bautismales, así como lo fue Pedro, y lo estamos incluyendo a él también? ¿Quién apoya? Amén. ¿Cuántos apoyan que tanto Pedro como Héctor como Josué sean incluidos como miembros de esta iglesia? Y si ustedes no los aceptan, me los llevo yo directo al cielo. Ay, Dios mío, qué cosa, ¿verdad? No van a querer que yo venga más, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Vamos a bajar allá y vamos a prepararnos. Y vamos a bajar. Es un momento de celebración. Es un momento lindo. Yo quiero que los familiares de ustedes, los amigos, yo quiero felicitar a los que trajeron a Héctor todas las noches. A ver quiénes son. Pasen acá, pasen acá. Ustedes son hermanos predilectos. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Yo quiero felicitar a los papás de Héctor, de Josué. Vengan acá ustedes también. Ustedes son los ganadores de almas. Ustedes son grandes para Dios. Dice la Biblia que el que gana alma es sabio. Yo quiero que ustedes estén allí al lado. Venir a la iglesia a traer almas para Cristo. Un día me dijo un hermano: yo he ganado tantas almas. Digo, ¿y a cuántas has alejado? Qué triste fuera. Siempre oigo en la iglesia los que atrajeron a las almas, pero nunca se oye que nadie alejó a nadie. Y mire, yo le voy a decir una cosa: yo soy el pastor de las ovejas perdidas de la casa de Israel también. Aquellos que un día fueron de la iglesia, yo los voy a visitar y casi siempre que le pregunto por qué se fue de la iglesia, acusan a algún hermano. Ay, Dios mío. Digo, ¿será que será mecanismo de defensa o será que es verdad? Pero yo quiero pedirle perdón a los que se fueron de la iglesia por aquellos que en la iglesia le hayan hecho. Hasta en los hospitales hay enfermedades. Hay enfermedades que las adquiere la gente en los hospitales, ¿no es así? Se llaman nosocomiales. Esto es un hospital de la gracia. ¿No será que aquí también se adquieren algunas enfermedades críticas? En algunas iglesias por ahí vecinas, hasta chisme a veces hay en las iglesias, ¿verdad? Acá no. Aquí sobra. ¡Ay, Dios mío! Enfermedades que hay en los hospitales. Y la campaña debe curarnos a nosotros también de esas enfermedades, hermano. Porque cuando el hijo pródigo venía, todos se alegraron. ¿Quién no se alegró? ¿Quién no se alegró? El hermano mayor. Él dijo: fíjate, tu hijo, ni siquiera le llamó hermano, es tu hijo, despectivamente, que se lo ha gastado todo con ramera. El único que mencionó esa palabra ahí fue él.
Y ahora haces una fiesta. A mí nunca me diste un cabrito para gozarme. Nunca había tenido el gozo de la salvación. Hay gente que no pueden ver alegría en la iglesia. ¿Verdad? Lo que yo dije anoche, que no había agua ese día y los bautizaron en jugo de limón. Dios mío, qué triste. Porque había que cumplir el blanco de todas maneras. Y un diácono dijo, métale jugo de limón. Quedaron entristecidos. Pero la Biblia dice que la gracia del Señor, haris en griego, trae el hará, que es la misma raíz, que es el gozo, que es el fruto del Espíritu, porque el Evangelio es gozo, porque los cristianos morían cantando y alabando a Dios. Porque es el gozo de la salvación. Un día fui a una iglesia y escuché al anciano predicar. Y me habían destinado pastor allí. Y escucho al anciano y predica y dice, nosotros que estamos aquí sacrificados, privados de todo, para ver si un día nos salvamos. Y ni siquiera estamos seguros que nos vamos a salvar. Y aquellos otros allá divirtiéndose y gozando a más no poder. Pero ellos van a agarrar un tremendo fuego. Cuando yo escuché el sermón, yo dije, ay Dios mío. ¿Qué tristeza yo siento de escuchar este tipo de sermones? ¿Cómo es posible que tú estés sufriendo en Cristo? Te atrae las cosas de este mundo, el andar borracho con olor a alcohol, con olor a tequila. Te atrae eso en vez de sentir compasión de la gente que lleva esa vida, de los que andan por ahí adulterando. Salomón cuando tenía una escribió el Cantar de los Cantares, cuando tenía 1000 escribió Lamentaciones. Yo sé que la escribió Jeremías, pero no le fue bien con las 1000. Torcieron su corazón. ¿Cómo le vas a tener envidia al pecado? Cuando el pecado lo único que causa es profunda y mortal tristeza y la paz aleja del corazón. Cuando yo era niño predicaban a veces y decían, si Cristo viniera hoy, ¿quién se salva? ¿Ustedes oyeron esa pregunta alguna vez? Los que llevan años en la iglesia. ¿Y alguien levantó la mano alguna vez? Nadie. Y yo había llevado visitas a la iglesia y el predicador dijo, nadie se salva en esta iglesia si Cristo viene hoy. Fíjense qué clase. ¿Te cree que eso es evangelio? Y mis amigos me dijeron, ¿para qué nos llevas allá a tu iglesia? Si ahí todos están perdidos, hasta tú también. Todos están perdidos. Nosotros estamos perdidos en el mundo, ustedes están perdidos en la iglesia. No me invites más a tu iglesia. Porque cuando el evangelio no se predica correctamente, ahuyenta al pecador. El mismo miembro termina hastiándose. Porque esta es la fuente de la vida, donde se resuelve el pecado y la inmundicia. Donde Cristo Jesús nos cubre porque el Padre le cubrió con su manto, no porque Él venía limpio. Posiblemente venía oliendo mal, lleno de piojos, lleno de todo. Pero el Padre dijo, hagamos fiesta. Pero del hijo mayor ni siquiera sabemos si entró a la fiesta, porque la parábola termina con un suspenso como las películas de Hollywood. Y dice, y el padre le rogaba, ¿ve? Ese padre que intercede por los hijos de fuera y por los hijos de dentro. Eso es que las campañas para los de fuera nada más, me niego a creerlo. La campaña es para los de dentro también. La campaña es para el hijo pródigo y es para el hijo mayor que está en la iglesia, para que se gocen juntos y hagan la fiesta. Para que esa parábola que está sin concluir, concluya ahora en el siglo XXI, que el hijo mayor entre ante el ruego del padre. Y ya no ande pidiendo un cabrito, porque el becerro gordo también es para él. Porque el padre le dijo, mi niñito querido, tecno, la palabra griega que significa mi muchachito querido, todas mis cosas son tuyas. Pero ¿sabes qué? Este no solo es mi hijo, es tu hermano. Ha regresado del mundo cansado, desbaratado. Y es necesario que nos gocemos y hagamos fiesta. Ese es el Padre. ¿A quién representa ese padrazo? ¿A quién representa? A Dios. Representa a Dios. Representa el gran amor de Dios. La parábola no es del hijo pródigo. La parábola es del padre pródigo. El único que fue generoso fue el padre, dándole amor a hijos insoportables. Ay, Dios mío. Porque ahí no había ninguno bueno más que el padre. Y todos sufrieron, hasta el padre sufrió, porque él sufre por nosotros, por los hijos que nos llevan bien. ¿Cuál es la tristeza más grande de un padre? Usted tiene cara de ser padre, abuelo y todo eso.
¿Cuál es la tristeza más grande de un padre cuando los hijos riñen entre ellos? ¿Ha pasado que los hermanos riñen entre ellos? En otras iglesias, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Y cómo se siente una madre cuando ve a dos hijos peleando entre ellos, riñendo entre ellos? Que el primer homicidio de este mundo lo cometió un hermano contra su hermano. Y Dios dijo, salgo a enfrentarlo. Y salió Dios a enfrentarlo y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta. Y el otro dijo, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Una metáfora. Hay una voz que clama a mí desde la tierra. Y es la voz de la sangre de tu hermano. Y en vez de arrepentirse, el muy miserable dijo, de tu presencia me esconderé. Y sé que merezco la muerte. Y Dios dijo, ni siquiera te voy a dar la muerte, que es lo que merece. Porque Dios perdonó a Caín también. Solo que él no aceptó el perdón de Dios. No aceptó. Ahí surgió la inmigración. De tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Porque todos hemos huido de nuestros países buscando una patria mejor. Y no será esta la verdadera patria que buscamos. El sueño americano, como dijo la India María, que mientras los americanos duermen, nosotros trabajamos. Ese es el sueño americano. Pero el único sueño es el sueño de Dios. Estarás conmigo en el paraíso, allí donde no habrá injusticia, allí donde ya no habrá más pecado, donde no habrá más sufrimiento, donde habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el lugar que muy pronto todos estaremos. ¿Hay alguien más que quiere unirse hoy al Santo Bautismo? Yo hago la pregunta, yo no obligo a nadie. Aquí el que más obliga es el diablo y uno mismo, pero yo lo que hago es respetar. Pero si hay alguien más que quiera avanzar por fe, yo lo propongo. Entonces vamos a pasar ya al Santo Bautismo. Vamos a pasar, pueden pasar. Y mientras tanto van a cantar algunos himnos. No se preocupe que la comida, ¿hay comida ahí para todos? Sí. Sí hay comida, ¿verdad? Eso sí sobra siempre en esta iglesia. Wow, hermano. En esta iglesia siempre se come bien. Hasta he ganado alguna librita. Si me vuelven a invitar y me dan tanto de comer, me van a tener que comprar un traje, porque ya una vez que el traje no me sirva, ¡ay, Dios mío! No está mal. Mejor que no me den comida. No, óyeme, yo les quiero mucho, hermano. Y ustedes discúlpenme si algo que he dicho de las iglesias vecinas ha coincidido con algo aquí. Ustedes discúlpenme. Pero yo lo que quiero es una iglesia mejor. Yo lo que quiero es yo mismo entender mejor el Evangelio. Porque el Evangelio se nos olvida, hermano. El Evangelio se nos olvida. Lo rehacemos y lo escribimos a nuestra manera de entenderlo. Y necesitamos las campañas para que la iglesia se revitalice. Para que de alguna manera unos sean bautizados con agua y otros sean bautizados con fuego, hermano. Pero todos debemos ser bautizados. Porque el agua transforma, el fuego purifica. Todos debemos ser bautizados y rebautizados. Porque la Biblia habla también de los bautismos. Hay gente que dice, no, un solo bautismo, ya lo consumí. Pero cuando dice una sola fe, ¿qué pasa si la pierdes? Cuando dice una sola esperanza, ¿qué pasa si la pierdes? Un solo bautismo quiere decir que siempre tendrá el mismo significado. Siempre tendrá. Los que Dios hizo en el pasado para ti o tú mismo decidiste hacer, tuvieron su significado. No digas que no tuvieron significado. Tuvieron su significado porque esto es un proceso que nos va llevando a Dios. Pero ahora si lo haces, también tendrá su significado y te acercarás paso a paso. Dios me guía, Él mi senda trazará. Vamos a bajar al Santo Bautismo. Pastor, le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Fernando para que tenga dos especiales mientras... ¿Llegó Moisés? Ahorita voy a ver. Si él no llega, yo hago el bautismo. Y si no, lo hacemos entre los dos. Pero lo importante es que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle tiempo a nuestro